Bien, hermanos, vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a seguir con am, este sermón, uno de los sermones más largos que el Señor Jesucristo dio, como hemos dicho anteriormente, y que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Vamos a ir al capítulo 24, versículos 36 en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la última parte, ¿cierto?, del sermón del Monte de los Olivos en cuanto a lo literal, en cuanto a la enseñanza que el Señor Jesús transmitió en relación principalmente a su segunda venida. En los versículos 31 en adelante, ahí lo dice con claridad: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, luego hace una ilustración, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego el versículo 36 hace una afirmación categórica y que echa por tierra todas las fantasías escatológicas que muchos han traído en los últimos tiempos, escribiendo hasta libros, incluso apareciendo ahora a través del Internet y hablando sobre el día y la hora precisamente de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, lo cual es categórico el Señor Jesucristo al decir que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De tal manera que esta afirmación nos ayuda a poder centrarnos en lo que realmente debe ser la expectativa de la venida del Señor Jesucristo en cuanto a la preparación que necesitamos tener, es decir, cómo vamos a estar en el momento en que el Señor venga. Y como no sabemos cuándo va a venir, entonces siempre necesitamos estar preparados, apercibidos de que la venida del Señor Jesucristo es inminente, la segunda venida. Por eso es importante ir a la Escritura siempre cuando aparecen ese tipo de personajes, algunos que se las dan de profetas, ¿cierto?, tratando de hacerse famosos en algunos casos, indicando el día y la hora. En realidad hay que ir a la palabra para saber que el mismo Señor Jesucristo dijo que el Dios en su sola potestad y autoridad es el único que sabe cuándo y en qué momento va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Una vez que hace esa afirmación, él entra a mencionar otra ilustración para poder entender un poco cómo serán las condiciones previas a la venida del Señor Jesucristo. Y se refiere aquí a Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está la comparación, ¿se fijan? Así será, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y evidentemente está hablando de las condiciones en las cuales se produjo el diluvio. Es interesante
que aquí en ese contexto está hablando de la venida de Dios o el descenso de Dios en juicio sobre toda la humanidad por la perversión moral, por la condición espiritual en la cual se encontraban y que ya no daba más, y el Señor vino con juicio, con destrucción, como sabemos, a través del diluvio. Y ahora está haciendo una comparación con el tiempo en el que el Señor Jesucristo volverá también por segunda vez, y está diciendo, así como ocurrió en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y por supuesto, para poder entender un poco cuál es la comparación y en qué sentido podemos hacer la comparación, necesitamos ir a Génesis capítulo 6, porque ahí está el contexto del diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 5 en adelante. Y es interesante lo que ocurre, porque aquí hay juicio y hay gracia. Entre el juicio y la gracia, ¿cierto? O sea, entre el juicio y la destrucción propiamente tal, entre la declaración de juicio y la destrucción, hay también gracia. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Juicio? Una declaración de juicio, pero una manifestación de gracia al mismo tiempo. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ahí está la declaración enfática del Señor respecto a que iba a venir con juicio en destrucción de la tierra por una causa, o podríamos decir varias causas, pero tienen relación con el mismo concepto, que es el pecado del hombre. Lo primero que nosotros podemos ver es que el pecado estaba desenfrenado. No significa que en ese tiempo solamente había pecado, porque sabemos que después de que el hombre cayó en el huerto de Edén, desde allí en adelante se empezó a manifestar el pecado. ¿Recuerden? Caín mató a su hermano Abel, lo asesinó por envidia, ¿verdad? Porque él no vio a su hermano que era justo, en el sentido de que se acercó a Dios por el camino que Dios había trazado, y él no lo hizo de esa manera. Posteriormente, los descendientes del mismo Caín fueron personas que entraron en adulterio, en fornicación, ¿cierto? También en asesinatos. Una de las canciones que cantaba uno de sus descendientes dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Habla de violencia extrema, de tal manera que el hecho de que aquí aparezca la violencia o el pecado desenfrenado no es algo extraño. También el resto de la historia de la humanidad también ha sido así. Pero ¿cuál es la diferencia? Es el desenfreno del pecado. Es decir, cuando, como aquí menciona la Escritura, el hombre solamente piensa en el mal, en destruir a otros. Fíjense, versículo 5, tiene que ver primero con el carácter. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que todo designio de los pensamientos, es decir, de la parte interna del corazón, de la esencia del ser humano, de ellos era de continuo solamente el mal. Un carácter absolutamente corrompido, un carácter dominado por el pecado en forma total. Esa era la condición antes del diluvio. Esa era la situación moral antes del diluvio, de tal manera que esta es una de las características que el Señor Jesucristo dice van a ocurrir también cuando el Señor Jesucristo esté pronto a regresar. Por eso digo, no hay que confundir. Algunos van a decir, bueno, pero hoy también ocurre lo mismo. Por supuesto que es comparable, pero cuando esté a las puertas, porque es una ilustración, recuerden, cuando esté a las puertas del regreso del Señor Jesucristo va a ser mucho más desenfrenado todavía el pecado.
Al punto que el Apocalipsis dice que cuando vienen, empiezan a ellos a ver inclusive que es parte del juicio del Cordero, ¿cierto?, sobre ellos, ellos se resisten a creer. O sea, es una cosa muy fuerte que cualquiera podría pensar, bueno, ahí la gente se va a dar cuenta en realidad que las cosas están viniendo mal porque rechazaron a Dios y entonces van a acercarse y se van a arrepentir, pero lo que ocurre es todo lo contrario. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eran personas que sabían que era juicio de Dios, que era evidente el juicio de Dios. Sin embargo, se resistían, a pesar de eso, a creer, como dice más adelante también el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, lo primero que notamos ahí, con toda claridad, es que el carácter de la gente va a ser un carácter absolutamente depravado en el sentido moral. Sus pensamientos va a ser solamente el mal. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice algo similar y habla también de los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos no significan que solamente lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Los últimos tiempos, escatológicamente hablando, comenzaron cuando el Señor Jesucristo ascendió, vino el Espíritu Santo, comenzó la era de la iglesia, allí comenzaron los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo sí destaca también algo sobre esto en relación al carácter de las personas que van a vivir desde ahí en adelante y cada vez van a corromperse mucho más todavía. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fíjense cuántas descripciones, cuántos adjetivos con los que califica el carácter de estas personas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuánta descripción del carácter de estas personas? Yo quiero solamente mencionar sintetizarlo en tres frases que aparecen allí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense que las tres tienen que ver con el amor. Amadores de sí mismos. Esa es la primera descripción. ¿Qué es lo que es una persona amadora de sí mismo? Es un egoísta, es un egocéntrico, ¿cierto? Es una persona que quiere que todas las cosas giren en torno a él, que está dispuesto o que busca y anhela que todas las personas estén fijándose en él, en lo que hace, en lo que dice, en la forma en que actúa. Todo esto es una característica propia de los hombres, del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Ahora, alguien va a decir, bueno, pero esto siempre ha sido así, siempre ha sido así. Obviamente, otra vez, desde la caída, el hombre se ama más a sí mismo que a Dios. Por eso es que fue tanto así que el Señor dijo que había que amar al prójimo como a sí mismo, dando por hecho que el hombre ya se amaba a sí mismo. De esa misma manera tenía que amar al prójimo. O sea, como una condición inherente, natural al corazón del hombre. Pero evidentemente, igual como en el caso de la comparación que hace el Señor Jesucristo en relación a la segunda venida de Cristo, que en la última parte va a ser mucho más notorio todavía. Y quizás ahora los medios, por ejemplo, en este tiempo los medios ayudan más a eso, porque los medios de comunicación y las redes sociales son, otra vez, un espejo para poder ver también la condición del corazón humano. Y cada vez eso da más lugar a que se exprese este tipo de manifestaciones egocéntricas. Cada vez es más notorio porque están las personas expuestas
delante del mundo entero, porque cuando entra a la web una persona está expuesta al mundo entero. No solo a una parte, no solo a sus amigos que él pretende, ¿cierto?, tener, entre comillas, no son amigos, ¿cierto?, son contactos nomás. Las personas en realidad tenemos muy pocos amigos verdaderos, esos son contactos en las redes sociales. Pero ¿qué es lo que es una plataforma para expresar precisamente la condición del corazón? A través de lo que se coloca allí, las fotografías, ¿cierto?, que se sacan muchas veces para colocarlas allí, eso expresa también la condición del corazón humano. Pero en los últimos tiempos va a ser mucho más grande ese amor por sí mismo. Ahora, versículo 3, otro amor, pero aquí es un amor que se pierde, fíjense. Sin afecto natural. La palabra es astorgo, falta de amor familiar significa literalmente. Una falta de amor familiar. Eso es lo que dice el texto. Esta es otra parte del carácter. Ahora, es notorio que en la medida en que avanza el tiempo, si uno hace una comparación cuando era más chico, ¿cierto?, a cuando ahora ya estamos entrados en años, nosotros nos damos cuenta de una cosa. Cada vez se ha ido perdiendo más el afecto fraternal, el afecto natural. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando alguien, por ejemplo, fallecía, algún familiar fallecía antes, era mucho más el dolor que se manifestaba. En el día de hoy es más insensible la persona. No hay eso natural que brotaba del corazón cuando uno perdía a una persona muy cercana. Otro ejemplo, el cuidado de los niños para las madres siempre fue su prioridad, pero en el día de hoy no tienen ningún interés en cuidar a sus hijos. Al contrario, están pidiendo leyes para matar a sus hijos en el vientre de su madre, a su propio hijo dentro de su propio vientre. Entonces estamos hablando de una pérdida notable del afecto familiar, de ese amor natural. Y fíjense, dice afecto natural, es decir, no hay que pedirle a alguien que ame de esa manera, sino que naturalmente ama. Lo que pasa con una madre o con un padre, eso es así. Naturalmente se ama a un hijo. A nadie le enseñan, le dicen, tú tienes que amar a tu hijo, sino que brota como algo parte del ADN del ser humano. Sin embargo, en el día de hoy también eso es completamente, está perdiéndose. Los padres violan a su propio hijo. ¿Eso cuándo se iba a pensar en un tiempo atrás que iba a ser posible? Bueno, hoy ya es un hecho. Y lo más terrible es que todas estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, este mismo sin afecto natural se está legalizando como algo normal. O sea, se está normalizando a través de la ley. Obviamente sabemos que la ley no va a poder nunca definir lo que es bueno y lo que es malo, pero a través de la legalización de eso se está dando por hecho como algo que no es malo. Incluso es aceptable. Fíjense que yo he leído, por ejemplo, algunas cosas, algunos argumentos a favor del aborto libre, y algunas personas, este es el argumento, dicen, es menos cruel que el aborto, dicen, que tener un hijo y no tener las condiciones para criarlo. Imagínense el argumento que no tiene ningún sentido. Antes había mucho más pobreza, mucho más pobreza. Cuando uno era chico, no sé, pero por lo menos el 60-70% y quizás más de Chile era pobre. Los barrios donde uno se crió eran pura gente pobre. Todos nosotros en esa categoría. ¿Y las mamás cuántos hijos tenían? Muchos. Y a todos los criaban. ¿Verdad? A todos los criaban. Mi mamá tuvo 6. La hermana Olimpia creo que como 18. La hermana Carlina, ¿se acuerdan de la hermana Carlina? Como 15. ¿Y cómo lo criaron a todos? No, ahora las condiciones no están para criar. Mentir. Es mentira simplemente no tener afecto natural por los hijos que ellos mismos engendraron. Eso es terrible. Eso muestra la condición del corazón humano. Eso es una condición de carácter tremendamente triste. Y la tercera vez que aparece el amor aquí es en contra de Dios mismo. Fíjense versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Literalmente, amadores de los deleites antes que Dios. Antes que de Dios.
Es decir, no aman a Dios bajo ninguna circunstancia, sino que aman solamente los deleites. El placer es lo único que la gente busca. Estamos en una sociedad absolutamente hedonista, donde lo único que importa es el placer. Yo lo paso bien, yo disfruto, entonces está todo bien. Si yo no disfruto esto, entonces no está bien. Esto no me gusta, esto tampoco, esto sí, en esto yo disfruto. ¿Y quién queda de lado allí? Obviamente Dios. Recuerden el primer mandamiento y el más importante, el que revela la condición real del corazón humano, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí dice que las personas van a amar los deleites antes que a Dios. Eso revela lo que está pasando en el corazón del hombre. Eso muestra el carácter de descomposición moral que se está produciendo en el interior del ser humano. Si esto es así, entonces las acciones van a ser consecuentes con eso. Es decir, la forma de comportamiento de la gente va a ser cada vez más alejada de lo moral, de lo ético, de aquello que es bueno. Hoy, por ejemplo, se dice que la ética es situacional, depende de las circunstancias, cada uno, o la moral es situacional, depende de las circunstancias y cada uno define lo que es bueno y lo que es malo. No hay una regla fija, objetiva, que defina lo que es bueno y lo que es malo. Si es así, entonces nada es bueno y nada es malo. Ya no se puede hacer juicios morales categóricos respecto a que algo es bueno y algo es malo, porque no hay nada que lo defina, no hay ninguna regla. Y la regla es subjetiva, el propio hombre es el que la define. Y recuerden lo que pasó en el huerto de Edén. Dios le dijo que no coman de ese árbol, ¿cierto? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la mujer dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Quién definió que era bueno? Ella, subjetivamente. ¿Ven? Como los cambios, y esto es lo importante, cuando el parámetro para establecer lo bueno y lo malo, para establecer la verdad del error, es el propio hombre, entonces ya no hay ningún tipo de parámetro objetivo para hacerlo, sino es subjetivo, depende de cada persona. Ahora, estas personas, dice, se iban a caracterizar el apóstol Pablo por un amor excesivo hacia sí mismo, por una falta de amor natural, de una falta de amor que viene con cada persona. Ese afecto natural ya se iba a perder o se iba a estar perdiendo en el carácter de las personas. Y luego en el versículo 4 dice que las personas van a amar más los deleites que Dios. Por eso quizás sea porque las iglesias bíblicas no están llenas como las iglesias no bíblicas. Porque las iglesias bíblicas le dan la palabra de Dios, pero la gente quiere diversión, quiere disfrutar, quiere deleite. Entonces, bueno, busca los deleites y disfrutar de sus propias pasiones, pero no están buscando a Dios realmente, porque a Dios se le busca a través de la palabra. Entonces, esa es una de las primeras características, un pecado desenfrenado, pero en el carácter primeramente y luego también en el comportamiento. Volvamos a Génesis capítulo 6 para ver esta característica que viene juntamente, ¿verdad?, con lo que dice el versículo 5. Versículo 11. Dice Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Notaron ahora cómo esta corrupción no solo es del corazón, del carácter de las personas, sino también de la acción propiamente tal de las personas? La corrupción es generalizada. Obviamente es una de las características del pecado. El pecado corrompe completamente, no corrompe por parte, corrompe absolutamente. Pero aquí, en este caso, se expresa de qué manera práctica eso se manifestaba. Como estaban corrompidos en su esencia, en el carácter, se manifiestan también en sus acciones. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Violencia. Eso es lo que caracteriza a vamos a decirlo con una frase popular, a un pueblo sin ley, ¿cierto? Es decir, donde cada uno hace lo que bien le parece y no hay ningún freno, otra vez, ninguna
ninguna posibilidad de decir esto no corresponde, esto no es bueno, porque la gente actúa según sus propios deseos de su corazón. Y si está corrompido su carácter, sus acciones van a ser también consistentes con eso, van a ser igualmente corrompidas. Violencia. Eso es la otra característica de los tiempos de Noé. Hermanos, lo que vivimos en el día de hoy también es algo similar. ¿Sí? Imagínense, uno mira su propio tiempo, es decir, el tiempo en que nació y cómo vivió en sus primeros años y ve ahora y se da cuenta que la situación es totalmente distinta a cómo vivíamos antes. Los pueblos chicos, las ciudades pequeñas, como por ejemplo el mismo Villarrica, yo no sé si, yo no vivía acá, yo vivía en Petrusquian, que era una ciudad más chica todavía, pero cuando ocurría alguna cosa grave, eso era una noticia que la gente comentaba durante un año entero muchas veces. Estamos hablando de un hecho de violencia, donde había un asesinato. Yo por lo que me recuerdo, creo que en los primeros 15 o 20 años de mi vida, yo escuché de un solo asesinato que hubo ahí. Uno solo. ¿Y ahora cuántos hay? En los pueblos chicos. Más en Santiago, ¿verdad? Pero para hacer la comparación con lo que uno conoce, ¿cuántos hay en el año? ¿Cuántas muertes hay en el año? Hace poco, ¿recuerdan lo que pasó con esa señora que descuartizaron camino a Pucón? Terrible. Y esas cosas, en el día de hoy, viene la noticia, pasa y como hay tanta noticia, y a los 2 días después ya nadie se acuerda de lo que pasó. Hasta que otra vez aparece la noticia y dice que el juicio declaró que definió que el hombre era culpable. Pero ya nadie se asombra. Hemos perdido la capacidad de asombro frente a la violencia. Esto es producto de la corrupción del corazón humano y la gente, a pesar de eso, sigue mirando para otro lado, no quiere a Dios, no quiere en ninguna parte a Dios. En los colegios, Dios hay que sacarlo de los colegios, no hay que ni siquiera mencionar a algunos profesores ni la palabra de Jesús porque para ellos es un mito. Cada vez es proporcional, entre más la gente quiere sacar a Dios de la sociedad, más se corrompe todavía. Más corrupción hay en su corazón. Entonces, es corrupción en carácter y corrupción en acciones, como tal, en violencia, aquí como dice el texto bíblico. Ahora, recuerden que yo les dije que había la expresión de juicio, pero también de gracia. Bueno, el primero que recibió gracia en ese tiempo fue Noé, dice. Y Noé se transformó en un pregonero de justicia. Vamos a 2 de Pedro 2, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí está hablando del juicio a través del diluvio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense, Dios escogió por gracia a Noé y lo transformó en un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregón? Una persona que habla, ¿cierto? Que transmite, que anuncia algo. Y en este caso era específicamente una advertencia solemne. Y dice pregonero de justicia. La palabra justicia normalmente usada en el Nuevo Testamento está asociada con, cuando está el contexto adecuado, está asociada con la predicación de la verdad, la predicación del Evangelio. Porque ¿dónde está la justicia? La justicia está en el justo, que murió por los injustos, ¿verdad? Entonces, Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? La Biblia lo dice, que el Señor le dio un tiempo de gracia a esa generación que vivió en los tiempos de Noé. ¿Cuál fue el tiempo de gracia? Un tiempo de gracia para la predicación de la verdad. Es decir, Noé predicó la verdad y advirtió sobre el inminente juicio si la gente no se arrepentía e iba al arca. Ahora, para ellos era algo absurdo. ¿Por qué era absurdo? Porque todavía no había llovido en la tierra. Y Noé le estaba diciendo que iba a venir una gran lluvia, los otros ni siquiera sabían probablemente la interpretación de la palabra, y que iba Dios a traer un diluvio de agua sobre la tierra. Ellos nunca habían visto eso hasta ese momento porque la tierra
había un vapor, ¿verdad?, que se levantaba de la tierra y que era suficiente para regar la tierra para que produjera. Entonces, cuando Noé empieza a pregonar que iba a venir el diluvio, seguramente nosotros estamos viéndolo, ¿cierto?, a través de la especulación, pero cuando dice pregonero de justicia, significa que Noé advirtió solemnemente sobre el juicio que iba a venir. Y empezó a construir el arca. Pero cuando Noé estaba construyendo el arca y todo eso, obviamente fue objeto seguramente del rechazo, de la burla, de mofarse de él, producto de que era algo que no tenía mucho sentido. Que iba a construir un barco cuando en lugar donde estaba no era apto para eso, no había agua cercano probablemente, entonces era absurdo, era ridículo. ¿No es lo mismo que pasa hoy cuando se predica el Evangelio? ¿No es exactamente lo mismo cuando se dice que el hombre está perdido, está en su condición pecaminosa y que Dios está enemistado con el hombre, porque eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero que el Señor Jesucristo vino a morir precisamente en el lugar del culpable para dar vida a ese hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando uno predica esta verdad, no, la gente no se ríe, la gente no se burla, la gente no da vuelta a la espalda, la gente no encuentra ridículo un mensaje de esta naturaleza. Y ahora, si nosotros le decimos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, más ridículo lo encuentran todos. Es decir, esto no tiene sentido. Para Noé, imagínense durante todo ese tiempo, 120 años, predicando una y otra vez, hablando sobre eso, mientras construía el arca, seguramente con sus hijos, y nadie le creyó. La gracia de Dios todavía esperó 120 años. El juicio era inminente por el carácter de los hombres, por la conducta de los hombres, porque el carácter se evidencia a través de la conducta, violencia, destrucción, corrupción. Sin embargo, a pesar de la advertencia del juicio y de que pregonó por 120 años la verdad, nunca ninguna de esas personas se volvieron hacia el arca. Y al final sabemos que fueron su familia nada más la que entró juntamente con él, 8 personas en total. Por tanto, estamos hablando de una situación similar, para poder volver otra vez al contexto de Mateo, que el Señor está diciendo esto es lo que va a ocurrir, en una forma mucho más desenfrenada. El pecado desenfrenado por el carácter corrupto de los hombres, por la conducta violenta de los hombres, que se manifestaba de esa manera, y también la gracia de Dios, que en medio de la advertencia de juicio está presente. Ahora, recuerdan al mismo Pedro, en la misma segunda carta, escribe al final en el capítulo 3, en el último capítulo de su carta, dice, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, miren, andando según sus propios deseos, sus propios anhelos pecaminosos, sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Burladores, es decir, personas que desprecian la gracia de Dios, que no han entendido y no quieren entender porque están vueltos hacia sus propios deseos. Quieren manifestar lo que ellos se tienen en sus corazones. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ven cómo otra vez está allí la evidencia del juicio de Dios, que es obviamente un juicio justo por la condición del hombre, porque desoyen una y otra vez la advertencia del juicio y rechazan el ofrecimiento de salvación en la persona del Señor Jesucristo? Todas estas personas entonces, en medio de eso, en medio de su manifestación de pecado, ignoran voluntariamente lo que va a ocurrir, que el Señor va a volver por segunda vez. Y recuerden que la segunda venida del Señor Jesucristo está asociada necesariamente con el juicio de Dios. Cuando Él venga, va a traer consigo, va a venir con vara de hierro para juzgar a las naciones, recuerdan, y sale de su boca una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada
es la palabra de Dios. Ahora, noten otra característica que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Estas cosas en sí no tienen algo malo, inmoral moralmente en forma inherente, ¿cierto? Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero ¿a dónde apunta el texto? ¿Qué es lo que quiere transmitir con eso? ¿Por qué lo coloca aquí como algo que complicaba la situación? Porque obviamente era una generación que buscaba, igual como la de hoy, una generación epicúrea, para poder utilizar el nombre de una filosofía práctica de los griegos, que ellos decían que había que hacer lo que uno quisiera con su cuerpo, porque el cuerpo no tenía importancia, lo importante era el alma, era la parte invisible del ser humano, porque eso sí era bueno, luego el cuerpo era malo, entonces había que desenfrenarse en todos los sentidos. Esta es una generación que busca la satisfacción por la satisfacción o el placer por el placer como fin último de su existencia. De tal manera entonces que esta era una generación de esa naturaleza la que estaba describiendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que pasaba antes. La gente seguía haciendo su vida de espaldas a Dios, ese es el sentido. Buscaban solamente satisfacer su propio deseo. Yo quiero que vayamos a Isaías 22, porque allí también había una generación similar. Isaías 22, versículos 12 y 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y fíjense los dos versículos. El primer versículo habla de una generación a la cual Dios iba a juzgar. El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, es decir, arrepentimiento, dolor por el pecado. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Y aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué importa? Pasémoslo bien hoy. ¿Qué importa lo que pase mañana? ¿No estamos en una generación similar? ¿No ocurre eso? Donde el mundo del placer y el entretenimiento es lo que más vende, si eso es lo que la gente quiere en el día de hoy. Lo que la gente desea es la satisfacción inmediata de sus necesidades. Lo que pasa mañana no importa. Miren, el mismo aborto es una evidencia de que las personas quieren satisfacción inmediata, ¿cierto? Tener placer, sentir placer hoy y mañana no importa lo que pase. Y si total alguien queda embarazada, hay que eliminar. Total, para eso queremos aborto libre y seguro pagado por el Estado. Esta forma de manifestación de maldad es propia de aquellos que lo único que buscan es la diversión y la satisfacción propia. Es también parte del carácter egocéntrico de las personas, por supuesto. Posteriormente, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo repite otra vez ese mismo concepto que era propio de los epicúreos igual, ¿no? O de los hedonistas, para graficarlo mejor. En el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Pablo está hablando, ¿verdad? Si es que realmente el Señor Jesucristo no resucitó, lo cual no es así. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que si no hay esperanza de que el Señor Jesucristo, no hay certeza que el Señor Jesucristo resucitó o que no van a resucitar los muertos, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. De esta vida no hay otra, esa es otra forma de expresar. De esta vida no hay otra, entonces no tiene mayor sentido. ¿Para qué nos restringimos de ciertas cosas? ¿Para qué nos abstenemos de ciertas conductas? Si total, no hay resurrección de muertos, entonces vivamos como queramos, hagamos lo que queramos. Total, ya mañana no importa lo que va a suceder. De tal forma que entonces la generación antes del diluvio
hacía eso, vivía de acuerdo a sus propios preceptos, a sus propios deseos, estableciendo su propia moral, ¿cierto? Su propia ética, su propia conducta conforme a sus deseos egoístas y no importaba lo que sucediera. En el intertanto estaban rechazando el mensaje de gracia que Dios había traído o estaba trayendo a través del propio Noé. Las advertencias de juicio no les sirvieron absolutamente de nada. No les importaba eso. Hasta, como dice allí, hasta que Noé entró en el arca. Y aquí hay una palabrita que es muy, muy importante y que tiene que ver con la falta de comprensión de las cosas realmente importantes que son las cosas eternas. Versículo 39, y no entendieron. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Cerraron su comprensión a las cosas. Ahora sabemos, obviamente, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Pero noten cómo el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y a los Romanos específicamente, dice que el hombre no solo no entiende, sino que también no quiere entender. O sea, hay un deseo en su propio corazón de rechazar las cosas que son de Dios. Eso es natural. El hombre natural rechaza categóricamente todas las cosas que tienen que ver con Dios. Nosotros a veces pensamos, y ahí es donde durante tiempo cierto equivocamos el camino pensando que si utilizábamos una estrategia de esta naturaleza o de esta otra naturaleza, íbamos a producir que el hombre abriera su corazón para que Cristo pudiese salvarlo. Pero no se trata de ningún tipo de cosas de esa naturaleza, ninguna metodología, porque naturalmente el hombre va a rechazar a Dios. No entendieron, el hombre no tiene comprensión espiritual de las cosas esenciales. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice del capítulo 3 de Romanos, versículo 10 en adelante, le dice cuál es la condición y cómo esta condición es la que determina entonces su falta de comprensión de las cosas eternas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, miren, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren lo que dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Es imposible que una persona pueda llegar a entender. Su mente está cegada a las cosas eternas. Y por eso cuando uno le dice a alguien, oye, lo que pasa es que tú necesitas arrepentirte, tú dicen, no, tú estás loco. Y eso no es lo que decían los griegos en el tiempo de Pablo, que la cruz era la locura, era algo ridículo, absurdo. Esa es la palabra que utiliza ahí el griego, quien moría, que es decir es decirle a las otras personas, no tiene ningún sentido lo que me está diciendo. Y hoy se burlan a través de incluso a través de los medios de comunicación del Evangelio de Jesucristo. Porque para ellos es absurdo, porque no tienen entendimiento. Y eso es lo que está diciendo aquí. A pesar de pregonar, de predicar durante 120 años, Noé, la gente no entendió. No hay comprensión. Y eso se va a exacerbar cada vez más, porque en la medida en que el pecado gobierne más sobre la gente y donde haya, por decirlo así, un caldo de cultivo más propicio para el desenfreno del pecado, entonces menos posibilidad va a haber de hacer una reflexión interna y decir, en realidad las cosas no están bien, hay necesidad de cambio. Porque cuando a través del Evangelio se hace un llamado al arrepentimiento y a la fe, la persona que escucha un llamado al arrepentimiento entiende que tiene que cambiar. Entiende que está mal. El solo hecho, la palabra arrepentimiento está diciéndole a la gente, estás mal, estás yendo por un camino equivocado. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Por el egocentrismo inherente al corazón humano, no. ¿Por qué me dicen a mí que yo estoy equivocado? Yo estoy viviendo correctamente y empiezan a sacar incluso algunas cosas que se relacionan con conductas superficiales, que son buenos padres, o no sé, buenos hijos, son buenos vecinos. Yo no le hago mal a nadie, eso es una cosa que uno le escucha todo el tiempo. Pero en la medida en que avanza el tiempo y se acerca el regreso del Señor Jesucristo, porque este es el tema en cuestión, esto se va a ir exacerbando, va a ir siendo mucho más evidente, más notable. Yo les decía la otra vez
que en Chile, por ejemplo, el ateísmo ha crecido tanto. Era un país normalmente que, como se dice, católico, ¿cierto? En su mayoría, y con un porcentaje importante de evangélicos, según las encuestas, aunque esas encuestas uno tiene que crearle hasta por ahí nomás. Pero igual demostraba que había gente que sí creía en general. Pero en el día de hoy es cada vez menos. Estamos llegando al 25% de ateísmo y estamos ya transformándonos en un país secular. Un país secular significa, otra forma de decirlo, un país ateo. Y esto es porque cada vez es más el rechazo al evangelio de la gracia de Dios. Lo mismo que pasó con Noé. Noé pregonaba la justicia, pero la gente optó por seguir viviendo en sus propios deleites, en sus propias pasiones desenfrenadas y finalmente terminó, como bien sabemos, bajo el diluvio de aguas. Murieron todas esas personas excepto Noé y su familia. No es esto lo que estamos viendo hoy en el presente, cuánto más cuando la venida del Señor Jesucristo se acerca. Como bien dijimos al principio, o mejor dicho, el Señor lo dice, el día y la hora no la conocemos, pero sí los acontecimientos están mostrando que cada vez se acerca mucho más ese tiempo. Ese es el sentido, por eso la ilustración. Será como en los días de Noé, de esa manera, así como vivía esa generación, así como vivía esa gente, de esa forma estará viviendo las personas en ese tiempo. Un carácter corrompido, una conducta violenta y también, por supuesto, una falta de comprensión del Evangelio. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera de Corintios capítulo 2, quiero decir. Vamos a ir a ese texto porque el contexto es interesante también de Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 16, porque todo esto está en el contexto de la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana y cómo la sabiduría de Dios sobrepasa obviamente la sabiduría humana, y la sabiduría de Dios se revela a través de la cruz, lo que es absurdo y falto de sabiduría para el hombre. 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 10 no está hablando de todas las personas, sino está hablando de los apóstoles, de aquellos que recibieron la revelación de Dios para que pudiesen transmitirla o traspasarla, ¿cierto?, a las Escrituras. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo entonces la persona llega al conocimiento de la verdad? ¿De qué manera puede llegar a tener esa sabiduría que no es de este mundo, esa sabiduría que procede de Dios? ¿Cómo puede tener acceso a esa sabiduría? A través de la exposición a las Escrituras. Porque en las Escrituras se revela la sabiduría de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién revela la palabra? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está, en este contexto. Pero, en contraste, ellos han recibido la sabiduría, pero en contraste, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, en cambio, el espiritual, y ahí nombra dos tipos de personas: el hombre natural o el hombre animal, dice en el original, versus el hombre espiritual. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense cómo Pablo está diciendo ahí, que la sabiduría se recibe a través de la exposición a la palabra de Dios, porque la sabiduría ha sido revelada en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Pero, ¿cómo una persona puede llegar a conocer esa sabiduría? Solamente por la obra del Espíritu en él, porque el Espíritu es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿recuerdan? Ahora, en ese sentido, entonces, hay dos tipos de personas, dice Pablo. El hombre natural, que es imposible que entienda estas cosas, a no ser de que el Espíritu obre, y el hombre espiritual. Y que ya cuando dice el hombre espiritual, ya está hablando de aquel en quien el Espíritu Santo obró. De tal manera entonces que lo que tenemos nosotros, y ahí donde hay una comparación y un contraste importante, lo que tenemos nosotros, que lo hemos recibido por gracia, es la obra del Espíritu, que abrió nuestros ojos y nos llevó al conocimiento de la verdad. Y reveló la sabiduría de Dios en nosotros. Y por eso podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros no podríamos entender bajo ninguna circunstancia esas cosas si no nos fuese revelada por una obra sobrenatural en nuestra vida. Esa es gracia. Esa es la expresión de gracia, la manifestación de gracia en cada uno de los creyentes. Por otro lado, las demás personas siguen con su vista tapada, con su entendimiento incapaz de poder comprender las cosas de Dios. Y por eso, esta generación que dice que al final de los tiempos va a ser mucho más prolífica en cuanto a esa falta de comprensión, da vuelta la espalda a Dios y rechazó a Dios categóricamente. Ahora una cosa importante, algunas personas dicen, pero esas personas no tuvieron posibilidad porque esas personas Dios no les abrió el entendimiento porque ellos no quisieron. Eso es lo que dicen en otros textos de la Biblia. Es decir, una persona que es la que rechaza a Dios, la rechaza por su propio corazón. Recuerden que Dios, dice Jesús, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. No porque la luz no quiso alumbrar sobre ellos, sino porque ellos endurecieron su corazón. De tal manera que una persona que se pierde por su propia culpa, y una persona que se salva por causa de Dios. Esa es la verdad bíblica. Es decir, la gracia de Dios obrando en una persona que quiso salvar a Dios, y por eso nosotros necesitamos estar muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos salvamos simplemente porque Dios así lo quiso. Y la persona que se perdió por su propia dureza de corazón. Romanos capítulo 8, para otra vez enfatizar mucho más todavía este punto en términos espirituales. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra vez dos tipos de personas, ¿se fijan? Porque el ocuparse de la carne, esa palabra interesante en griego porque es fronema y es la palabra que tiene que ver con modo de pensar. O sea, porque el que ocupa, el que usa su mente para estas cosas de la carne es muerte. El que piensa en las cosas de la carne es muerte. Obviamente, por lo que decíamos hace un rato atrás. La persona está pensando en solamente las cosas que puedan satisfacer su propio corazón o sus deseos pecaminosos. Pero el ocuparse, otra vez froneo, es decir, una manera de pensar, es del Espíritu, es vida y paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el verdadero creyente se preocupa de las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso es vida y paz. Y el incrédulo se preocupa de las cosas de la carne, eso es muerte. Por cuanto, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Esa es la forma natural de comportamiento de una persona. Una persona rechaza categóricamente la verdad de Dios. Y hermanos, por eso cuando alguien es salvado estamos frente a un milagro. Es un milagro lo que ocurre. Hay lugares, hay iglesias que tratan de buscar milagros en todas partes, cuando el verdadero milagro es la transformación de una persona que está muerta a una persona que tiene vida espiritual, de una persona que está completamente perdida a una persona que es salvada y trasladada al reino de su amado Hijo. Ese es el milagro más grande. ¿Por qué es un milagro? Porque si Dios no obra allí, si su gracia no desciende sobre ese corazón,
no habría ninguna esperanza. Y ese milagro es el que debemos buscar siempre, a través de la predicación de la palabra. A la medida en que se acerca la venida del Señor Jesucristo, sabemos que cuando Él venga se va a acabar esa gracia, ¿verdad? Y porque va a haber solamente juicio y justicia para esas personas que rechazaron categóricamente al Señor. Por otro lado, vida eterna para los que aceptaron la realidad de Dios y el hecho de que Cristo murió por sus pecados en la cruz. Por tanto, ¿hasta cuándo se extenderá la gracia? No tenemos idea. Porque cuando el Señor venga, el día y la hora no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Cómo se llega al arrepentimiento? Por la exposición a la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que obra a través de la palabra de Dios para poder sacar a esa persona de esa ignorancia espiritual natural? Solamente el Espíritu de Dios. Entonces dependemos exclusivamente de lo que Él haga. Pero el tiempo se acorta. Como dijimos hace un rato, nosotros siempre pensamos en la segunda venida del Señor Jesucristo en términos de algo lejos, ¿cierto? Pero puede ser esta misma noche, no tenemos idea. Y el hecho de que el Señor nos haya dejado en esa incertidumbre es bueno, porque siempre hemos de estar primero anhelando que el Señor regrese, pero por otro lado también cuidando nuestra propia vida. Y si no, también, o a través de la muerte, ¿cierto? Vamos a su presencia. Pero la idea es que siempre estemos apercibidos de que el Señor está a punto de regresar. Que no encuentre como los días de Noé, sino nos encuentre realmente como Noé, velando y pregonando la justicia a un mundo injusto que está lejos de Dios. Todavía el Señor extiende sus manos de amor para salvar. Todavía el Señor busca lo que se había perdido para darle salvación y vida eterna. Vamos a dar gracias por su palabra. Señor, te damos a ti las gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra. Gracias por estas advertencias solemnes, Señor, sobre los acontecimientos previos a tu segunda venida. Miramos al cielo con esperanza que tú volverás por tu iglesia. Y Señor, también, Padre, oramos por aquellos que aún no han conocido tu nombre, aquellos que todavía no tienen en su entendimiento la posibilidad de comprender el Evangelio de Jesucristo, aquellos que todavía lo rechazan, o aquellos, Señor, que han tergiversado el Evangelio y piensan que se trata simplemente de tener un mejor pasar en esta tierra, cuando el Evangelio se trata de algo mucho más importante. Padre, danos de tu gracia como creyentes, como iglesia, para propagar, para pregonar como Noé la justicia que está en la persona del Señor Jesucristo, donde se revela realmente el Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Danos de tu gracia, Señor, para poder entender esto y para poder también practicarlo, vivirlo. Y aunque nadie escuche y aunque todos quieran desoír este mensaje, Padre, tú tienes a tus escogidos y tú vas a abrir el corazón de aquellos en los cuales tu palabra va a ser un efecto extraordinario de transformación. Como decíamos recién, el gran milagro que haces tú siempre, cuando salvas a alguien y lo transformas en tu Hijo y lo vas moldeando paso a paso para ser más conforme a la imagen de Jesucristo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.